Muy bien, buenas tardes. Continuamos con la plática de el maestro en ciencias, Luis Macotela, y voy a hablar brevemente de su currículum. El maestro en ciencias Luis Macotela es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UAM y fotógrafo de naturaleza desde hace más de 10 años. Ha ganado distintos reconocimientos en fotografía a nivel estatal y nacional y ha realizado exposiciones dentro de la UAM. Actualmente imparte cursos y talleres de fotografía enfocada a la naturaleza y realiza actividades de investigación y conservación de reptiles de alta montaña en el Instituto para la Conservación de la Cordillera Neovolcánica ante el Cambio Climático, en donde funge como jefe del área de extensión y vinculación. Bienvenido, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos. Cuando gustes Bueno, compartir ok, pantalla. listo. Me dicen si se ve, si se compartió. Cargando. Ok, Ok, ya se ve bien. ¿listo? Sí, ahí está bien, te dejo para que inicies. Ok, perfecto. No, pues comenzando con agradecer esta invitación al grupo de ASBio, a quien recuerdo con mucho cariño, a Ramón, a Jocelyn, ¿no? A Claudia, a Robert, ¿no? Con ellos vivimos experiencias muy padres hace poco tiempo en la selva y pues ojalá que se repita pronto, ¿no? Y bueno, pues como ya les mencionaron, yo soy Luis Macotela, yo soy parte del ICONEC, del Instituto para la Conservación de la Cordillera No Volcánica ante el Cambio Climático, y pues hoy les traigo una charla un tanto relajada. Ha habido pláticas muy buenas, tanto técnicas, hoy es para que se relajen. En realidad es una plática que les preparé, pues más anecdótica, ¿no? Acerca de cómo puede uno sacar mayor provecho a los registros que hacemos cuando salimos a campo, ¿no? Aquellos que tienen esa espinita como de naturalista del siglo XVIII, ¿no? De ir documentando y de ir registrando todo lo que observamos, pues hoy les voy a compartir dentro de mi breve experiencia, pues cómo es que podemos pues, sacar el mayor provecho a nuestros registros, ¿no? Y bueno, si gustan ir haciendo preguntas o al final, pues yo quedo atento. Sí, se van a leer al final Y de la bueno, clase. para iniciar, para contextualizarlos un poquito en este tema, pues me gustaría hablar de este maravilloso fotógrafo, Ansel Adams, un fotógrafo de los 30, ¿no? Que para la fotografía de naturaleza creo que es muy importante y es interesante también ver un poquito acerca de él, porque pues él hizo un trabajo fantástico en relación a la fotografía de paisaje, principalmente en este parque que vemos acá, en el Parque Nacional Yosemite, y él pues hizo dos cosas bastante interesantes. En primer lugar, pues contextualizó en un aspecto artístico a la fotografía, ¿no? Antes, pues la fotografía no se veía realmente como arte, ¿no? Era más bien una novedad, ¿no? Tal cual. Y pues poco a poco fue contextualizándose en esto, ¿no? Y Ansel Adams pues aportó muchísimo. Y lo segundo también creo muy importante es que él fue una de las primeras personas quien a través de sus fotografías, en este caso de la fotografía de paisaje, pues pudo motivar a muchísimos fotógrafos de su época y sigue motivando a mucha gente, incluyendo a un servidor, ¿no? Y pues los motivó hacia la conservación, ¿no? A través de la apreciación de los bellos lugares que él en este parque fotografiaba. Aquí les muestro otra imagen, ¿no? Él, además de ser, pues como vemos, un gran fotógrafo desde el punto de vista artístico, pues también era muy innovador, ¿no? Fue de los primeros que comenzó a experimentar con algunos filtros, como por ejemplo con filtros infrarrojos, ¿no? De hecho, hoy día el paisaje, los fotógrafos que hacen paisaje con infrarrojo pues, son muy raros, ¿no? Y pues a mí me parece pues muy interesante que ya en esa época él haya comenzado a experimentar con esto.
¿no? Y entonces, pues si uno ve sus fotografías, pues la verdad es que yo la primera vez que las vi me quedé impresionado, porque de verdad que no le pide nada a las fotografías de hoy día. Por ejemplo, esta es una fotografía invernal, ¿no? Que tiene un nivel de detalle, de profundidad, de contraste realmente impresionantes, y que, pues obviamente a través de esto, pues él pudo, insisto, motivar a mucha gente para poder conservar, y de hecho su trabajo fue pues muy importante para que Yosemite pues fuera considerado eventualmente pues como eso, ¿no? Como un parque nacional, ¿no? Sin embargo, pues hoy día es otro contexto porque nos vemos, sobre todo a través de los medios sociales, de los medios de difusión pues masivos, ¿no? De las redes, etcétera, pues nos vemos bombardeados, ¿no? Con una cantidad impresionante de imágenes y pues en esta época, ¿no? En la época de Ansel Adams, pues el propio hecho de ver una fotografía, pues era ya de por sí algo, pues algo padre, ¿no? Y hoy día, pues insisto, estamos bombardeados. Y entonces, desde mi perspectiva, creo que esto ha hecho que se pierda mucho la capacidad que nosotros tenemos como fotógrafos de realmente impactar a la gente, de realmente sembrar en ellos pues un mensaje, ¿no? De conservación, de protección, de cuidado al ambiente, etcétera. Porque, pues, insisto, uno abre el Facebook o abre el Instagram y, pues, ves decenas, ¿no? De fotografías y entonces, pues, insisto, es difícil realmente sembrar, pues, un mensaje, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues, yo quiero platicarles hoy un poquito, insisto, en mi poca experiencia, acerca de cómo he observado que mis registros, más allá del aspecto artístico y estético de la imagen, pues pueden también aportar información muy valiosa que puede abonar, digamos, a la conservación de los ecosistemas y de los organismos, ¿no? Y bueno, inicialmente les quiero hablar acerca de este aspecto súper importante y maravilloso de la fotografía, que es el hecho de que pues, nos permite congelar, ¿no? Un momento, capturarlo, ¿no? Y después perpetuarlo, ¿no? Cuando yo empecé la fotografía, tenía un tío que me decía, tómale foto a todo, a todo, porque aunque esté fea tu foto, o sea, con el tiempo te vas a dar cuenta que es muy valiosa, ¿no? Y yo decía, pues sí, ¿no? Seguro va a ser padre la foto de la abuelita con el sobrino, ¿no? Que hoy ya ese sobrino ya no es un bebé, ya es un adulto y la abuelita ya murió, ¿no? Pues decía algo burdo. Pero pues esto creo que en la fotografía de naturaleza también tiene una gran importancia. Y para eso les voy a mostrar esta serie de fotografías que he hecho a lo largo ya de 10 años, prácticamente desde que empecé. Este es un lugar muy especial para mí, ¿no? Que guardo con mucho cariño porque he aprendido muchísimas cosas, no solamente en el ámbito científico fotográfico. Es el Nevado de Toluca, un lugar que afortunadamente tengo yo muy cerca y que pues desde niño, bueno, desde adolescente, comencé a visitar, primero acampando, ya después cuando me gustaba la fotografía, me comenzó a gustar la fotografía de naturaleza, pues comencé ahí, era mi lugar preferido para ir a practicar, ¿no? Y esta fotografía que les presento yo aquí fue una nevada muy padre que ocurrió en el 2010 precisamente. Yo recuerdo que estaba una tarde de viernes con un amigo y de repente volteamos a ver, tenía él una vista muy bonita hacia el volcán y vimos cómo estaba así impresionante una nevada que se veía, ¿no? Y entonces en ese momento nos alocamos y agarramos un taxi y vámonos, ¿no? Y llegamos al volcán en la noche y a la mañana siguiente, bueno, acampamos y a la mañana siguiente pues subimos hasta donde pudimos subir, ¿no? Porque evidentemente no llevamos equipo ni nada por el estilo. Y pues en esta fotografía pues podemos observar cómo fue pues realmente una nevada impresionante, esta fotografía de arriba, ¿no? Lo demuestra. En ese punto donde yo estaba, estoy seguro que había cuando menos 1 metro, 1,5 metros de nieve, ¿no? La nieve llegaba no solamente al volcán, arriba del Timberline, sino también a gran parte del bosque, ¿no? En las faldas del volcán. Y pues con el paso del tiempo yo desde esa época procuro cada año ir, a veces si puedo 2 o 3 veces al año voy y como paisaje, que es algo que me gusta mucho. Y entonces con el tiempo me di cuenta en las fotografías que las cosas iban cambiando, ¿no? Y es que pues como ustedes saben, nosotros ahora nos tocó vivir un tiempo pues muy dramático, ¿no? De cambios muy contrastantes, ¿no?
que pues fácilmente pueden ser documentados con nuestras fotografías, más allá de que sean estéticas, ¿no? De que sean artísticas, ¿no? De que tengan buena composición o no la tengan. El simple hecho de tomar una fotografía con cierto nivel de detalle, pues nos permite observar pues esto de aquí, ¿no? Que es muy evidente, ¿no? En este caso es una nevada, es una de las nevadas que ocurría en 2012, o sea, imagínense 2 años después. Yo de verdad que después de 2010, quizá no es mucho tiempo, pero pues en 10 años no he vuelto a ver yo una nevada tan intensa como la de ese año. Y pues ya después, cada año las nevadas pues eran muy leves, ¿no? De hecho, uno veía el volcán y después de unos 4 o 5 días, pues ya ni siquiera veías nieve, ¿no? De hecho, ya en 2012, 2013, pues ya después de las nevadas invernales, ¿no? Que son las nevadas pues fuertes, pues uno incluso podía acceder al cráter, ¿no? Algo que en la nevada de 2010 pues a menos que tuvieras crampones y mucha experiencia podrías llegar, ¿no? Pero pues ya después, como vemos acá, pues la capa de nieve pues es súper, súper pequeña, ¿no? Además, como por acá de la derecha, déjame poner el puntero. Hay zonas como de acá de la derecha que pues tienen nevada un poquito más intensa, pero pues, o sea, nada, es evidente como no tiene nada que ver con las condiciones que habían en 2010, y entonces, pues esto al final del día se convierte precisamente en un registro de cómo el clima está cambiando, ¿no? Y de cómo los ecosistemas se ven afectados. En este caso, pues las nevadas eran muy importantes porque, pues, infiltran una gran cantidad de agua, ¿no? Y pues después de las nevadas generalmente uno iba al bosque, pues sí estaba súper verde, ¿no? Y hoy día generalmente, desgraciadamente, cada vez que va uno al bosque, pues están mucho más secos, ¿no? Entonces, nosotros a través del registro, sobre todo si tienen oportunidad de tomar fotografías de un mismo lugar, como yo inconscientemente en este caso lo hice, pues queda fe, ¿no? De cómo las cosas están cambiando, ¿no? Y pues le digo, yo en esa época pues me gustaba y me sigue gustando mucho acampar. Entonces pues yo me metí ahí al bosque, ¿no? Y en ese tiempo yo iba comenzando tanto en la fotografía como en la ciencia, acababa de entrar a la Facultad de Ciencias. Y pues no tenía yo ese ojo digamos, biológico, ¿no? De observar ciertas cosas. Yo simplemente veía un lugar que a mí me gustaba y pues lo fotografiaba, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba mucho ir en lluvias, ¿no? Porque pues llega la niebla, ¿no? Y se ve pues muy mágico el bosque, ¿no? Pero por ejemplo, en esta fotografía, pues hay claramente una evidencia de una problemática que en los bosques de nuestro país es pues, cada vez mayor, ¿no? Aquí algo que recuerdo que me llamaba mucho la atención es que pues había muchos árboles tirados que evidentemente eran cortados con sierra, pero que no eran aprovechados, ¿no? Para empezar, o sea, simplemente llegaba la gente, los cortaba. Yo creo que se llevaba lo poco que podía en su burro, en su cuatrimoto, ¿no? Porque pues, obviamente en esa época todavía era parque, entonces, pues obviamente no estaba permitida la tala, pero nosotros, pues este tipo de cosas las podemos documentar muy bien y pueden ser bien herramientas, ¿no? Para nosotros poder denunciar este tipo de cosas, lo cual pues tiene un impacto, o puede más bien tener un impacto fuerte en la conservación de los ecosistemas, ¿no? Y no importa si no tenemos cerca, pues, un volcán, ¿no? O un bosque o una selva, ¿no? O sea, un problema ambiental está en todos lados, ¿no? Desde fábricas que deliberadamente arrojan sus desechos, ¿no? A ríos, ¿no? El problema de la basura, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son aspectos que nosotros podemos ir documentando y que si sumamos esto con el aspecto temporal, pues también podemos tener una prueba fehaciente de cómo las cosas pues están yendo cada vez más al carajo, ¿no? Al final de cuentas. Y en relación también a los registros que nosotros hacemos de los organismos que vemos, ¿no? Pues también hay cosas bastante interesantes que nosotros podemos, hay información, perdón, bastante interesante y bastante relevante que nosotros podemos obtener a partir de lo que nosotros pensaríamos es un simple registro fotográfico. E insisto, aquí va más allá de que sus fotografías sean buenas o no, o sea, aquí va en el punto de que la foto en sí, pues tiene mucha información valiosa, como lo vamos a ver, y que esa información puede aportar de buena manera al conocimiento científico de las especies, y eso a su vez, pues va a aportar también a la conservación de las especies, ¿no? Sería pues, un aporte indirecto, ¿no? Y algunas de las cosas que nosotros podemos obtener información
es en relación, por ejemplo, al desarrollo, a las etapas de desarrollo que observamos en distintos momentos del año, ¿no? En los organismos, a sus ámbitos hogareños, en dónde están, ¿no? Cómo son sus ambientes. También podemos registrar fácilmente comportamientos. Esto es, creo yo, un poquito mejor con el video, pero la fotografía también pues, sigue siendo una herramienta valiosísima. Podemos identificar, ¿no? También ampliar incluso las distribuciones geográficas de las especies. Hoy hay herramientas pues muy valiosas en Internet donde uno puede subir sus fotografías, ¿no? Y va compartiendo registros con otras personas. Y por último, pues también podemos aportar información valiosa en relación a su alimentación, ¿no? Y bueno, yo aquí les voy a mostrar algunas fotografías que he ido tomando, a lo largo de estos años y que, insisto, con el tiempo, pues me he dado cuenta que pueden ser información relevante, ¿no? En relación al desarrollo de los organismos, pues es interesante documentar, sobre todo, insisto, si nosotros tenemos la oportunidad de ir constantemente a un mismo lugar, pues es interesante ver y registrar cómo en determinada época del año comienzan a aparecer, por ejemplo, crías, ¿no? En este caso de Celoporus grámicos o de basiliscos, ¿no? Entonces, como sabemos, y los biólogos no me dejarán mentir, los organismos, pues evidentemente que no leen los artículos, ¿no? O sea, uno va a la literatura y pues hay información, pero no siempre concuerda esta información con lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces es importante registrar, ¿no? Uno ahora con la fotografía digital, pues hay mucha información, que ya va implícita en la fotografía, como es la fecha, ¿no? O la hora a la que observamos al organismo. Hay cámaras que incluso ya tienen GPS adaptado, entonces incluso ya tenemos hasta la posición geográfica, ¿no? Entonces esa es información muy valiosa que si sabemos utilizarla, puede ser incluso objeto de publicaciones relativamente sencillas, ¿no? No demeritándolas, pero por ejemplo, de notas científicas, ¿no? En donde podamos mencionar que las crías, por ejemplo, comienzan a aparecer antes o después, o en un lugar es distinto de otro, ¿no? Y es información, pues, bastante valiosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mariposas, ¿no? La gente que le gusta estos organismos no me dejará mentir, es un rollo la taxonomía, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, para empezar, pues, cada uno de los estadios en su ciclo de vida, pues, tiene ciertas características y a veces es difícil decir, no, pues, o sea, el adulto es y la larva cuál será o la pupa cuál será, ¿no? Entonces, pues si nosotros logramos hacer registro, ¿no? Por ejemplo, en este caso de 3 estadios, ¿no? Desde la larva, la pupa hasta el adulto, pues puede ser información también muy valiosa que incluso eventualmente puede convertirse pues en una guía, ¿no? En una guía fotográfica que para nosotros los biólogos pues son herramientas súper valiosísimas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar algunos años en un parque ecológico, en el Parque Ecológico Totlali, y pues ahí tuve la oportunidad de estar mes con mes fotografiando y entonces pues fui capaz de tener la suerte, ¿no? De encontrar pues distintos estadios, ¿no? Otro aspecto importante que podemos documentar, por ejemplo, en el caso de los reptiles, que es un grupo que a mí me gusta mucho, que trabajo y con el que he logrado obtener un poquito de información, es en relación, por ejemplo, a los morfotipos, ¿no? Que encontramos. Por ejemplo, en este caso, nuevamente está Celoporus gramicus, pues observamos que es una coloración bastante oscura, que además, pues, se camufla bastante bien pues con el sustrato, ¿no? En este caso, este tipo de organismos son principalmente saxícolas, están en la madera, ¿no? Y entonces, pues, ellos están ahí, ¿no? Y es muchas veces difícil verlos, ¿no? Incluso estos organismos, uno puede acercar su mano y confían tanto en su coloración que no se mueven, ¿no? Hay otras lagartijas, igual del género Celoporus, que te acercas 1 metro, 1,5 metros y ¡pum! Ahí nos vemos, ¿no? Pero estos organismos confían muchísimo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo igual. Yo incluso he llegado a ver en árboles que después de un incendio, pues quedan con tizne, ¿no? Digamos, quedan muy oscuros. Y principalmente los morfos de estas lagartijas que son oscuros es los lugares en los que prefieren estar, ¿no? Y contrastantemente, por ejemplo, también me he encontrado con esta lagartija, igual Celoporus gramicus, que pues es mucho más colorida, tiene un patrón de coloración mucho más claro, y que se encuentra en un lugar también pues mucho más claro, ¿no? Y aquí también aprovechar, mencionar, ¿no?
Dentro de la fotografía de naturaleza, pues hay códigos de ética, ¿no? Uno de ellos es el no manipular, ¿no? El no modificar, ¿no? Y esto, además del código de ética, también es importante para esto que estamos hablando, ¿no? Porque pues no es lo mismo yo tomar esta lagartija, ¿no? Y moverla hacia otro lugar en donde normalmente no está. Entonces ahí pues esta información que, insisto, pues es muy valiosa, pues se pierde, ¿no? También, bien importante, por ejemplo, podemos documentar el ámbito hogareño de los organismos, ¿no? En este caso, estas celóporos mucronatos, pues estas ya no son tan saxícolas como las anteriores. Estos organismos principalmente están en rocas, por ejemplo, ¿no? Y estos sí son súper escurridizos, tantito te ven y vámonos, ¿no? De hecho, yo aquí pues, tuve que quedarme un ratito ahí sentado en la roca, ¿no? Hasta que logró salir hasta que salió y yo me logré acercar lo suficiente, ¿no? Yo generalmente con ellos hago macrofotografías y los que tienen decente más sabrán que pues hay que acercarse un poco, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Hay que tener paciencia, pero pues al final creo que se logran buenos resultados, ¿no? Otra cosa importante respecto a la documentación fue esto que me di cuenta en una zona de estudio en la que estoy trabajando, es una peña, está a casi 4,000 metros, está bastante alta, y la primera vez que llegué, lo primero que noté pues, es que había un montón de árboles tirados, ¿no? Y pues ahí me puse a observarlos y no tenían evidencia de que fueran por sierra. Ahí pienso yo que quizá el aire, ¿no? O quizá ya la longevidad de los árboles. Punto es de que pues, hay muchos árboles tirados. Y yo caí en cuenta de algo interesante porque, por ejemplo, yo estoy viviendo cerca de un parque que se llama el Parque Sierra Morelos. Y muchas veces en las tardes yo salgo ahí a caminar o a andar en bici o a tomar fotos. Y es común ver a la gente que cuando se cae un árbol, ahí es una zona pues, obviamente protegida, pero les dan chance, digamos, ¿no? O no les dicen nada los cuidadores, que se llevan la madera, ¿no? De los árboles que ya se cayeron por X o Y razón. Y entonces, pues yo una vez me encontré a un encargado de ahí y le dije, oye, pues ¿por qué se permite esto, no? Y me dice, no, pues o sea, está muerto el árbol, ¿no? Pues ya no sirve, ¿no? Cuando eso es completamente mentira, ¿no? Los árboles ya muertos, caídos, pues tienen todavía funciones ecológicas, dan servicios ecológicos muy importantes. Y es que yo me di cuenta precisamente que en el caso de estas lagartijas, de Celopurox gramicus, están en los árboles, principalmente en los que se cayeron. Entonces es un nicho ecológico, es un lugar que nosotros estamos privando, ¿no? Y entonces es una forma en la que nosotros documentamos fehacientemente que pues este tipo de cosas son importantes, ¿no? Y que no porque el árbol ya se cayó, pues lo voy a retirar y ya no sirve para nada, ¿no? En este mismo lugar es bien interesante porque están estas dos especies de lagartijas que les mostré, y principalmente la Mucronatus, que es más grande, pues se encuentra en las rocas, y la Gramicus, insisto, pues en los árboles, principalmente los que se cayeron. Entonces imagínense si aquí pues, sucediera lo mismo, que llegara la gente y, pues es que el árbol ya se cayó, pues ya no sirve, me lo voy a llevar. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues con estos otros organismos, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo nosotros al evidenciar este tipo de cosas, pues podemos impactar positivamente en la conservación de las especies. Otro aspecto importante que nosotros podemos documentar, muchas veces en campo, pues encontramos escenas bastante interesantes, como esta, ¿no? Yo una vez estaba fotografiando, pues, las mariposas, que les comento, y pues me encontré esta arañita, que desconozco su especie, y pues estaba cenando bien tranquilamente a esta Leptophobia aripa, y pues hay cosas muy interesantes que se rescatan de aquí, ¿no? Por ejemplo, para empezar, la coloración de la araña, pues es muy similar a la del sustrato, ¿no? La de la planta, ¿no? Y he encontrado incluso estas mismas arañas en otras plantas que tienen tricomas. Y entonces esas tricomas, pues también tienen similitud, ¿no? Con estas sedas, me parece que se llaman, en las arañas, ¿no? Y entonces la mariposa tiene un camuflaje en la planta no solamente por la coloración, sino también por la forma, ¿no? Y entonces pues llegan las mariposas a querer polinizar las flores y ¡zas!, ¿no? Se las comen. Entonces, pues aquí estamos evidenciando cosas interesantes acerca pues de sus características, de su comportamiento y también del tipo de organismos que ellos, que en este caso la araña, pues depreda, ¿no? Nuevamente aquí, pues también en relación a las mariposas, pues también podemos documentar, por ejemplo, lo que conocemos como gremios alimentarios, ¿no? De qué se alimentan, ¿no? Hay especies de mariposas que se alimentan, como en este caso, de néctar, hay otras que se alimentan
de desechos fecales incluso, hay otros que se alimentan de minerales, ¿no? Entonces, todo esto son cosas muy importantes que pues ahí vemos el organismo, vamos caminando, tomamos la foto rápido, e insisto, más allá de que nos haya salido bien la foto, de que sea una buena foto o no, pues lleva en sí información, pues mucho, muy importante, ¿no? Aquí otro ejemplo de esta saltícide, comiéndose ahí lo que parece un copépodo, ¿no? También pues, son cosas que de entrada pues nos parecen chuscas, interesantes, ¿no? Pero pues, insisto, ofrecen información muy valiosa. En relación al comportamiento, ¿no? También podemos documentar cosas interesantes, como por ejemplo este cortejo entre esta Dione, me parece. Entonces, pues son, insisto, cosas que de pronto nos aparecen en campo y que nosotros podemos, pues, documentar, ¿no? Igual con otros organismos, ¿no? Yo me centré principalmente en insectos y en reptiles porque son con los que tengo un poquito más de conocimiento y que me gusta más fotografiar porque me gusta mucho el macro y, pues, es con los que pude yo compartirles, pues, un poquito de mi experiencia, ¿no? En relación al comportamiento, pues, también podemos encontrar cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en estas Celoporus, pues yo al principio generalmente las veía pues muy solas, ¿no? Casi como las otras, veía en una roca y solo había una, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco estaba yo en el bosque, estaba platicando con un amigo, era un día muy nublado, ¿no? Entonces salían muy poquito tiempo las lagartijas a termorregular y pues a mí de repente volteé mi vista hacia abajo y vi estas 3 lagartijitas ahí bien tranquilitas, aprovechando los poquitos instantes de luz y aprovechando el calor que había ya absorbido la roca, ¿no? Y pues son cosas que depende del tipo de estudio, pues también pueden ofrecer información relevante, ¿no? Este es otro caso también en donde se observan cosas interesantes. En este caso, pues es una chinche que está devorando a una larva de una mariposa de la familia Megalopige, que es una mariposa de importancia médica porque es tóxica. Si nosotros la tocamos, pues es urticante, ¿no? Entonces aquí estaríamos documentando un ejemplo de control biológico, ¿no? Porque además de que tiene importancia médica la mariposa, también es plaga en los cultivos de aguacate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, insisto, ahí solo es cosa de analizar la imagen, de echarle un poco de coco, y pues va a haber información muy valiosa y muy relevante que nosotros podemos obtener, ¿no? Y finalmente también, pues, algo básico que podemos hacer con la fotografía, pues es la identificación de especies, ¿no? Entonces, aquí es importante, en este caso, pues evidentemente se tuvo que manipular al organismo, pero hay veces que sin necesidad de manipularlo, podemos hacer fotografías en varios ángulos y poder lograr tomar las características de los organismos que nos van a permitir a nosotros identificarlos, ¿no? Y es que, como bien dice el maestro Fulvio Cardi, pues nosotros cuando nos interesamos en un organismo, es importante que aprendamos la mayor cantidad de información acerca pues, de la historia natural del organismo, ¿no? Y a partir de ello nosotros podemos aprender a discernir cuáles son las características que nos van a permitir identificar de forma precisa a la especie. Por ejemplo, en la fotografía que les puse de la saltícide, de la araña, pues en ese tiempo yo no sabía que, por ejemplo, los quelíceros, la coloración de los quelíceros es importante para saber qué especie es, ¿no? En ese tiempo pues yo no lo sabía, ¿no? Entonces les paso el tip para que si ustedes están ya interesados en documentar cierto grupo de organismos, pues ustedes sepan hacia dónde dirigir su lente, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo de mi parte. Creo que fue una plática pues muy tranquila, muy reducida en tiempo. Espero que les haya gustado. Pues ya nada más para finalizar, quisiera hacer un corte comercial para mostrarles este post de un curso de fotografía que en conjunto con el grupo de ASBio pues vamos a ofrecer en julio, ¿no? Vamos a hacer algunas salidas a la selva lacandona y pues este es un curso en el que ustedes pueden aprovechar para, pues, para empezar a iniciarse en la fotografía, ¿no? Y pues también aprender a la par de la práctica, pues muchas cosas que puedan ser de utilidad en los futuros registros, en las futuras fotografías que ustedes quieran realizar.
Y pues les dejo también aquí mis redes sociales por si quieren seguirme. Generalmente yo ahí publico algunas fotos, pongo como las hice. Si ustedes tienen dudas de cómo se hace una fotografía con ciertas características, de qué equipo necesitan, pues con toda confianza pueden acercarse a mí a través de esas redes y pues hacerme llegar sus preguntas, sus dudas, y si está en mí, pues yo con gusto les compartiré mis conocimientos, ¿no? Y pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una excelente plática, nos ha enriquecido mucho y excelente trabajo con tus fotografías. Yo estaba impresionada con la calidad, con tanta detalle que tienen tus fotografías. Me encantaron, la verdad, felicidades. Y pues ya que tocaste el tema del curso, platícanos un poco más, ¿qué se va a abordar en este curso? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué podemos obtener? Cuéntanos un poquito. Me encantaron, la verdad, felicidades. Tocaste el tema del curso, ¿qué vamos a ver? Es que tengo desfasado. Listo, creo que ya te escucho. Perdón, no te escuché bien la última pregunta. Ok, que ya que tocaste el tema del curso, cuéntanos más sobre qué es lo que se va a ver, bueno, más o menos el temario, o es muy necesario como tener conocimientos previos. A ver, cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, es un curso en realidad enfocado a la gente que va empezando, ¿no? Pero la realidad es que yo cuando empecé a dar cursos me di cuenta que era difícil como adquirir más bien atraer un grupo, ¿no? Que tuviera realmente los mismos conocimientos de fotografía, ¿no? Porque no es como entrar a la secundaria o a la prepa, ¿no? Que tú ya tienes un nivel previo sí o sí, ¿no? Entonces, realmente he tratado yo de diseñar con el tiempo los cursos de tal forma que se adapten a las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, de entrada, el temario es básico, pero se va profundizando en la medida que el alumno lo requiera, ¿no? Ese es un punto que creo yo es interesante en el curso. Y otro es que, pues, en ese curso nosotros a la par damos teoría y damos práctica, ¿no? Entonces tú aprendes algo en teoría y si no te quedó claro, pues ya nos salimos y buscamos a algún bichito, alguna escena, ¿no? Y entonces ahora sí a poner en práctica, ¿no? Y es que en realidad, a mí, por ejemplo, la fotografía en particular, pues yo me dirigí mucho a la naturaleza porque yo veía ahí pues muchísimo reto, ¿no? La fotografía de estudio es padrísima, es maravillosa. De hecho, la charla de fotografía in situ que se dio anteriormente me pareció muy interesante. Pero algo que me parece pues muy demandante en la foto de naturaleza es que las condiciones cambian todo el tiempo, ¿no? Se nubla, el animal se mueve, ¿no? Y yo la verdad que, o sea, nadie sabiendo, yo la verdad que al principio pusiera de que, a ver, voy a tratar de mover al bichito un poquito acá y para que salga mejor, ¿no? Hoy trato de no hacerlo por varias razones. Y entonces, pues en ese sentido es un reto bastante interesante. ¿Cuánto tiempo va a durar? Todo el día van a estar como en clases? Sí, bueno, ahí también pues vamos un poquito a la aventura, ¿no? Vamos a estar pues en medio de la selva, todo puede pasar, esperemos que haya luz todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad pues va a ser muy dinámico, nos vamos a estar adaptando allá a las condiciones, como vamos a hacer salidas y va a ser en julio, pues de repente puede llover, ¿no? Entonces, pues vamos a estar ahí alternando entre cuando las condiciones del clima no estén muy buenas, pues vamos a estar trabajando con teoría y en cuanto tengamos la oportunidad, pues vámonos, ¿no? Entonces, pues ojalá si alguien está interesado, pues prepárese para no dormir también, porque pues en la noche también hay cosas interesantes que ver. Y entonces, pues sí, es un poquito demandante, vamos a estar trabajando pues todo el día durante prácticamente una semana. Ya, sí, súper interesante y de verdad que es un curso como muy práctico, muy adecuado a la realidad, ¿no? Porque como dices, o sea, no todos tienen como los mismos conocimientos previos, ¿no? Y en este caso, o sea, tú les aconsejas algo, o sea, es necesario una cámara muy profesional, que investiguen al menos un concepto o algo. Sí, sí.
No, en cuanto a conocimiento, o sea, pues pueden llegar con lo que ya tienen, ¿no? Obviamente si quieren informarse un poquito más, pues mucho mejor porque pues el curso lo aprovecharían más. En relación al equipo, pues obviamente pues la cámara sería básica, entre mejores características tenga esa cámara, ¿no? Entre mejor equipo lleven, pues obviamente es mejor, pero pues obviamente no siempre se tiene esa posibilidad, sobre todo cuando uno empieza, pues tiene algo muy básico. Eso es también otra cosa importante que pues uno va a aprender a explotar de la mejor manera el equipo que ya tiene. Yo empecé pues, obviamente con una cámara, ahora tengo otra, pero me doy cuenta que en realidad con la anterior igual lo podía hacer, ¿no? No más que uno de repente entra en el consumismo y te quieres comprar una mejor, que sí hay cosas que sí te dan, cosas que sí de plano no puedes hacer con la anterior, pero realmente con una cámara básica puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo comentaba el ponente anterior de foto, decía este lente del pisapapeles, ¿no? Del 1855. O sea, hay incluso grupos en Facebook donde publican solo fotos con ese lente y de verdad que hay cosas bien interesantes que se pueden hacer teniendo un equipo pues básico, ¿no? Sí, no, o sea, yo soy de las personas que igual pensaba, antes de estas charlas, que pensaba que era necesario como una cámara así bien profesional para obtener imágenes, así como pues las de ustedes, ¿no? Bueno, Sí, no, en gracias. realidad pues se pueden hacer fotos muy buenas con poco. Yo, la primera vez que metí una foto a un concurso del CONACYT fue con una cámara de 6 megas, ¿no? Y después, como gané con esa foto, pues la quise imprimir, y imprimí como a 1 metro, y pues, súper bien, ¿no? Con 6 megas uno y dice 6 megas, pues, ¿qué onda, no? Pero la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Pues aquí un comentario, muy interesante tema. Hay muchas buenas tardes. Muchas buenas tardes. Excelente trabajo. Y gracias, maestro Matutena. Y dice, ¿podrías platicarnos brevemente sobre los temas que se tocaron en el curso de la selva lacandona? Sí, sí, sí. Insisto, vamos a empezar con cosas básicas, ¿no? Desde qué es la luz, cómo se comporta la luz, ¿no? Cómo podemos nosotros captarla a través de nuestra cámara. Después vamos a adentrarnos cada vez más en aspectos técnicos, acerca, pues, de la velocidad de obturación, de la apertura del diafragma, ¿no? Un montón de aspectos técnicos que tiene nuestra cámara. Y es que en realidad cuando uno comienza, o más bien cuando termina de aprender esos aspectos técnicos, pues es realmente cuando comienza la fotografía, ¿no? Porque pues uno de entrada comienza con el modo manual, ¿no? Y que de hecho, pues así lo vamos a hacer, o sea, vamos a empezar con el manual y después vamos a ir descubriendo qué tanto hace ese modo manual, ¿no? Cómo podemos nosotros regular la luz, cómo podemos tener más profundidad en nuestra imagen, cómo podemos modificar el modo en que nuestra cámara nos va a medir la luz, el modo en el que la cámara va a disparar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en general, pues son todos los aspectos básicos, técnicos, para que nosotros pues ya podamos utilizar nuestra cámara en un modo manual sin ningún problema. Ok, ¿desde cuándo se impartirá el curso? Me acabo de incorporar. Bueno, pues si quieren igual les dejo luego el flyer Ajá. con, con las fechas que están. Empieza el 27 de julio, ¿no? Salimos de México y regresamos acá, si no mal recuerdo, el 2 de agosto. Todos modos lo publico en las redes sociales por Sí, sí. si alguien Capaz se se me le va la fecha. dar las fechas. Y bueno, ¿cómo empezar con este camino de fotografiar paisajes y naturaleza? Uno, así que está, no sé, en la ciudad, que dices, bueno, Ajá. fotografiar, ¿no? Pues, para empezar, pues que te guste, ¿no? Obviamente, ¿no? Ah, Y insisto, por ejemplo, en naturaleza, si vives en la ciudad, pues se presta mucho el macro, por ejemplo, ¿no? O sea, bichitos, insectos hay en todos lados. E insisto, con este famoso lente de pisapapeles del 1855, hay formas en las que uno puede hacer un macro bastante decente sin tener que comprarte un macro, sin tener que comprar, por ejemplo, lentillas de acercamiento. El chiste es ahorita, pues, por ejemplo, YouTube es un mundo, ¿no? Uno se puede meter ahí, ¿cómo hacer esto de forma sencilla? Y el chiste, pues, nada más es tener la intención de hacerlo y ponerte a buscar. Yo empecé así, o sea, tuve la oportunidad de comprar una cámara y pues me puse a experimentar, y ya después tomé un curso y la verdad es que no me sirvió mucho, ¿no? No porque diga, soy buenísimo, ¿no? Pero es que ya yo simplemente experimentando, jugando con la cámara,
pues yo ya había aprendido. A lo mejor en ese curso sí aprendí cosas técnicas, ¿no? Cómo referirme técnicamente a ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad es que la fotografía es muy didáctica, entonces lo que yo les recomiendo es que experimenten, que le muevan y le muevan y le muevan hasta obtener pues, el resultado que desean. Y posteriormente darás como cursos en línea o solamente presenciales. Sí, sí, la idea también es, sobre todo ahorita con la pandemia, Ujú. sí dar también algunos cursos en línea. La verdad es que yo he sido un poco reacio porque yo soy mucho de la práctica, ¿no? Porque yo así aprendí. O sea, a mí me Ujú. gusta llevar a los alumnos y, mira, a ver, nos encontramos esto, pues así lo vamos a resolver, ¿no? Porque la fotografía de naturaleza son retos todo el tiempo. Te encuentras una escena y no vas a tomar la misma fotografía. De repente se mete la luz y ya es una escena completamente distinta, las cosas cambiaron y puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque diferentes escenas nos pueden ofrecer diferentes formas de captar ciertos detalles, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por toda esta información, muy enriquecedora. Y pues gracias por aceptar la invitación, ¿no? Espero Muchas que no gracias a sea ustedes. la primera ni la última vez que te tenga.